Gracias por acompañarnos a una entrevista más aquí en Omelet Político, Canal 10. Y en esta ocasión tenemos a un personaje de la política nacional, al exgobernador de Coahuila, al presidente de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, al profesor Rubén Moreira. Muchas gracias. Agradecido, muchas gracias por estar acá. Y un placer, de verdad, que haya aceptado la invitación de venir a platicar. No, al contrario, y es un gusto y creo que hay muchas cosas en el país que hay que tratar y aprovechar los medios importantes para una muy buena difusión. Bueno, profesor, el tema que está, pues, ¿de qué se trata cuando oímos, viene una reforma electoral? La presidenta Claudia Sheinbaum manda una reforma. Escuchamos de que la está analizando el Senado y la está analizando la Cámara de Diputados. Escuchamos, Ricardo Monreal dice que no va a avanzar esa reforma si no están de acuerdo los aliados de la 4T, que es el Partido Verde y el PT. Y por el lado del PRI, de ustedes, ¿qué opinan de esto que viene y de qué trata esta reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum? Bueno, lo primero que hay que poner sobre la mesa es que desde 1977 no hay una reforma que tenga esa ruta, una reforma electoral con esa ruta. En 1977 el PRI se da cuenta de que tuvo candidato único a la presidencia, que tiene el poder pero no tiene la legitimidad. Y por lo tanto voltea a ver a las oposiciones, incluyendo el viejo Partido Comunista, y se abre una reforma electoral. De allá para acá empieza lo que conocemos transición a la democracia, siempre mejorando los instrumentos electorales, fortaleciendo la autonomía, fortaleciendo el profesionalismo del órgano electoral y fortaleciendo la pluralidad. Hoy, desde el poder, que como lo dijo ayer, de una manera creo que extra sincera, el coordinador del Partido del Trabajo, teniendo ellos todo, pues quieren quedarse con lo poquito que quedó fuera, que es la autonomía del Poder Judicial, es quitar del del Tribunal Electoral y del órgano electoral, es quitar a la oposición de las cámaras y es reducir a los partidos políticos. Le han buscado fórmulas, pero eso es en el fondo lo que es la reforma electoral que propone el gobierno federal. Bueno, ¿y cuál es la opinión de ustedes? ¿Cuál es la postura de ustedes como PRI? El PRI ha dicho que hasta que esté la iniciativa en las cámaras, empezaremos la discusión de ese contenido. Que antes nosotros no podemos justificar al gobierno que está haciendo una reforma a modo. A ver, primero que se peleen entre ellos y ya cuando se peleen entre ellos y ya lo que quede, entonces ya valdrá la pena que ustedes entren a analizar qué quedó de eso, porque en este momento pues no tienen ustedes vela en ese pleito interno, ¿o sí? Efectivamente, no, para empezar no tenemos vela. Primera. Segunda, la reforma no está saliendo de la sociedad, ni de la oposición, ni de una necesidad de los grupos minoritarios. Está saliendo desde el gobierno, que quiere estas tres cosas que he señalado, seguir concentrando el poder. Entonces no podemos abrirle la puerta al diablo porque se mete. Entonces, dejemos que presenten su iniciativa. Les está costando políticamente. Está recibiendo una gran crítica. Creo que no es, además, el mejor momento para ese debate porque en el mundo hay muchas otras cosas. Hay una gran presión hacia el país como para ponernos a discutir este tema. De entrada, nosotros estamos en contra de esta reforma por las cosas que ya he dicho. Y otro de los temas que también, ¿cómo quedó el país luego del pasado gobierno? Porque ese es otro tema. Vemos que han subido varios impuestos, han subido varias cosas. Vemos muchas obras que no han funcionado, que solamente cuestan y que no generan nada para el país. Y eso le sumamos los enemigos del exterior, como con declaraciones por decir el presidente de los Estados Unidos. Ya hay muchas cosas, como bien dice, para que no es el momento para esta reforma. ¿Cuál es la situación de nuestro país desde la Cámara de Diputados, desde la parte que le corresponde? El 2030 va a ser un año muy duro para Morena, porque las finanzas del gobierno hoy están mal. La economía, desgraciadamente, salvo que hagan algo muy radical, del país se va a ir empeorando.
que son dos cosas, la economía del país y las finanzas del gobierno. Ellos se están preparando para no dejar el poder en el 2030. Por eso esta reforma electoral. ¿Cómo está hoy la economía del país? Bueno, pues no crecemos económicamente. Se creció 0.4. La perspectiva para el año que entra es 1.2. Hace unas semanas era 1.4. Entonces no crece la economía. Segundo, no crece la formalidad en el empleo. La presidenta dice, hay casi total ocupación. Bueno, hay ocupación del que busca trabajo. Sí, nada más que el 50% no es empleo formal. No está ni pagando impuestos, por un lado, ni está recibiendo seguridad social, ni está abonando para su jubilación. Y al no abonar para la jubilación y para la seguridad social, empieza a mermar las finanzas del Instituto Mexicano de Seguro Social. No tenemos soberanía alimentaria, cada vez nos alejamos más de ella. Y por el otro lado, la soberanía energética cada vez se aleja más. Tenemos gas para 6 horas. O sea, los vecinos del norte nos cierran la llave del gas, tenemos para 6 horas. Entonces el país no crece. Y si el país no crece, el gobierno no tiene dinero, porque lo obtiene de lo que recauda. Y optaron por endeudar a México. Cuando se va a Peña Nieto, la deuda es de 10.5 billones, con B, billones de pesos, desde Iturbide hasta Peña Nieto. Cuando cierre el año que entra, este año, el 26, estaremos en 20.2 billones de pesos, duplicada la deuda. Ellos dicen, no es una deuda tan grande comparada con otros países. No, pues si nos comparamos con los Estados Unidos no es una deuda grande. Pero va a llegar ya a representar la deuda el 60% del PIB. ¿Le alcanza a Morena con los apoyos y sus programas sociales mantenerse para el 2030? Nosotros estamos de acuerdo en los programas sociales. Si Morena cuidara el resto del dinero, los programas sociales no tuvieran problema. Pero hoy todos los programas sociales salen de deuda. Es decir, cada año tiene que estar endeudando más para los programas sociales. ¿De dónde pudieran salir en el futuro? Pues de que dejara de tirar el dinero en otras cosas. Los programas sociales, todos los programas sociales valen $1 billón. $1 billón al año. Eso valen los programas sociales. ¿Cuánto se endeuda ahorita el país al año? 1.7 billones de pesos al año. Para el 2030 va a rondando los 30 billones de pesos la deuda, es decir, triplicado de tiempos. ¿Pero por qué se le escala así? Porque el gobierno federal tira $1 billón de pesos al año entre trenes que no funcionan, refinerías que no refinan, subsidios a las líneas aéreas que no tienen sostenibilidad, el aeropuerto y Pemex. Entonces, va a llegar un momento en que la deuda va a salir muy cara, como la tarjeta de crédito. O sea, uno puede sostener el rol en la casa, el ritmo en la casa con la tarjeta de crédito. Sí, pero la deuda se te va haciendo muy grande si nada más estás pagando los mínimos. Eso es lo que está pasando a México. Bueno, ¿y cómo sobrevivir? Bueno, como diputado federal en la Cámara hoy, ¿cómo sobrevive a la fuerza o a la aplanadora de Morena y sus aliados? ¿Cómo sobrevive Rubén Moreira? A ver, es un debate muy duro, muy álgido. De repente Morena dice, bueno, el PRI tuvo muchos diputados. Hace unos días estuve yo con un viejo luchador de izquierda y dice, en el pasado el PRI tenía muchísimos diputados, otros poquitos, pero el PRI siempre volteaba a ver lo que estaba haciendo la oposición o diciendo la oposición. Hoy Morena está encerrado en un círculo con sus contradicciones internas, con sus grupos internos, con el grupo de la presidenta, el grupo de Andrés Manuel, cargados de ideología, y no está viendo que en el país están sucediendo otras cosas. Entonces, la oposición tiene que estar dando un debate de altura, tiene que estar resistiendo y estar advirtiendo lo que nosotros creemos que va a pasar, que va a suceder. No es porque seamos magos, sino porque ya en este país o en otras partes del mundo hemos visto esto.
¿Y cómo ven desde el centro del país el proceso electoral en Quintana Roo Vienen, para el 2027? el 2027 va a ser complicado por varios lados. A ver, primero me gustaría su opinión general de los 17 gobernaturas y después cómo ven el caso Quintana Roo. Bueno, lo primero general es cómo va a ser la elección. Ese es lo primero, porque tiene usted la elección de los estados para gobernador, para alcaldes, para diputados locales en muchas partes. Incluso en algunas como Chihuahua o Nayarit se vota distintos regidores y síndicos. Tiene usted todo eso. Luego tiene la elección federal de diputados. Luego tiene la elección del Poder Judicial Federal. Luego tiene la elección de los poderes judiciales de los estados. Todo en un mismo día, en un mismo lugar y con menos dinero. Por eso el mismo INE dijo, oiga, esto va a ser un caos. Ahora, Morena quiere meter ahí la revocación del mandato. Bueno, pues pareciera que queremos que fracasen las cosas. Esa es la parte organizativa. La segunda, Morena va a seguir teniendo problemas con las finanzas y en los estados se van a dar muchas oportunidades. Como Morena atrajo mucho dinero hacia el centro del país para este tipo de obras y cosas, los gobernadores hoy no tienen muchos recursos y muchas quejas. Los presidentes municipales no tienen muchos recursos y muchas quejas. Hay 2 billones de pesos que en 2018 se repartían por los estados, en programas regionales, en programas municipales, en programas concurrentes. Todo eso se retiró. Y se retiró y se lo llevó a la federación. Yo a veces lo digo, yo tuve la oportunidad de ser gobernador, lo digo y lo digo de los mejores planes. A mí me tocaba inaugurar una armadora de vehículos y yo veo que hoy los gobernadores van a inaugurar una tienda de autoservicio o una tienda de estas de pago de cosas oportunas, ¿verdad? Mini super. Eso es lo que sucede. ¿Por qué? Porque no tienen dinero. ¿Por qué está colapsando en todo el país el pavimento? Pues porque se retiró de los estados el dinero. Se empieza a batallar y empiezan a batallar con todo ese tipo de cosas. Con dinero que antes existía para promoción, para cultura. Todo eso se acabó y se lo llevaron al centro del país. Todos los gobernadores están batallando y el ciudadano va a ir a elecciones y va a estar evaluando a esos gobernadores y gobernadoras. Ahora, el caso Quintana Roo, ¿cómo, desde su óptica, cómo ve la sucesión gubernamental aquí en Quintana Roo? Va a depender mucho de que terminen obras que aquí se están haciendo. Va a depender mucho de cómo esté la economía en esos momentos, porque hay determinantes que permiten que surjan otras opciones. Como PRI, ¿ustedes tendrán candidatos para competir? Sí, mire, el año 2025, siempre que empieza un año me ando yo revuelto. El 2025 tuvimos elecciones en 2 entidades, Durango y Veracruz. En Durango fue un triunfo fuertísimo. Ganamos más municipios que teníamos antes, ganamos muy bien, con muy buena distancia, por ejemplo, la capital, Lerdo, cuando nos decían que íbamos a tener dificultades. Pero surgió también un tercer jugador, que es MC. Si usted junta toda la oposición en Durango, Morena no hubiera ganado nada. Cuando digo nada, es nada. En la capital, Morena se fue a tercer lugar. Es PRI, PAN, y luego es la alianza, luego MC, y al final Morena. Veracruz, que decían que había un gran control, pues Veracruz avanzó el PRI, avanzó el PAN y avanzó MC. Si usted junta toda la oposición y hubiera sido elección de gobernador, hubiera quedado empatada. Bueno, hay algún acercamiento, porque vi unas declaraciones en contra de Álvarez Maínez, de Alito Moreno. ¿Hay alguna pláticas para ir en alianza para el 2027 en algún lugar? A ver, bueno, este año tenemos elecciones, por cierto, ¿eh? Sí. Hay un único estado donde hay elecciones, que es Coahuila, de diputados locales. Entonces iremos a unas elecciones en Coahuila, de diputados locales. Ahí vamos a ir solos, todos, y vamos que el PRI va a volver a ganar los 16 distritos.
A nivel nacional, yo soy del grupo que se dice aliancista, que creemos que hay que aliarnos para poder enfrentar a Morena. Pero la alianza no solamente es ir todos en un cuadrito, sino puede ser una alianza, por ejemplo, para cuidar las casillas o la democracia. Puede haber una alianza estratégica en algunos municipios o algunos distritos, o puede haber una alianza total. Yo estoy empujando porque haya una alianza. En Veracruz, todos fuimos separados. Si hubiéramos ido juntos, la gobernadora pierde la mitad del estado. Fuimos separados y entonces sucedió un fenómeno. Por ejemplo, a MC le robaron 2 municipios, uno de ellos Poza Rica y el otro Papantla. ¿Por qué? Pues porque le dejaron ir un montón el grupo mayoritario y pues tuvieron un problema hasta en los tribunales. Si hubiéramos ido juntos, cuando menos para cuidar las casillas, una cosa distinta hubiera pasado. Esta reforma electoral, lo medular que ven en la reforma, ¿qué es lo que les brinca? Porque cuando lo escucha la ciudadanía dicen, qué bueno, hay muchos diputados plurinominales, qué bueno, que les van a quitar financiamiento a los partidos, qué bueno, nada más se bota el dinero en los políticos. ¿De verdad se van a hacer esas 2 cosas? A ver, ahí hay 3 cosas. Dicen, le vamos a quitar dinero a los partidos políticos. Este país decidió que funcionaran con financiamiento público. Si no hay financiamiento público, ¿quién va a hacer política en este país? Los políticos de Morena, porque la van a sacar del gobierno. Los que sean financiados por las oligarquías, como pasa en Estados Unidos, por los grandes ricos son los que pagan las campañas para cuidar sus beneficios. Y la tercera, pues el narcotráfico. Como ya sucede en muchas partes, sobre todo el occidente del país, pues ellos van a financiar las campañas. ¿Van a quitar los plurinominales? No, lo que quieren quitar es la representación proporcional, que es distinto. Incluso los plurinominales son muy baratos, los que son caros son los de mayoría, porque son los que para hacer campaña requieren un consejo distrital. Entonces está engañando, lo que quieren es quitar la representación proporcional y que no haya diputados que enfrenten al gobierno, y ese es un peligro para todos. Para todos, porque pues pueden cambiar las leyes tantas veces como ellos quieran y para los intereses que ellos quieran, como sucedió en Venezuela. Por eso le decimos nosotros ley Maduro. Salen muy caras las elecciones, sale más cara la dictadura, pero todo es una cosa. De subsidio del Tren Maya son 32 mil millones de pesos. Son como 8 mil millones de pesos, más que todas las elecciones del país. De subsidio del tren interoceánico son 24 mil millones de pesos. Pues es más también que todas las elecciones. Son pretextos para apoderarse pues, del poder y no irse, como le pasó a Maduro, que el día de la elección presidencial dijeron, oiga, ¿es que usted perdió? Dijo, no, claro que no perdí. ¿Dónde están las pruebas? Y sacó un PowerPoint, dijo, mire, y este es el que dice la autoridad. Oye, ¿las actas para qué? Eso es. ¿Y cómo se puede? Estamos condenados al silencio porque también por el lado de la comunicación vemos que cada día aprietan más a los comunicadores, les arman carpetas. Pues hay un libro nuevo que se llama Cállense, donde escriben más de 40 periodistas que han sido sujetos a procesos a cambio de que se callen. Y se sigue aumentando el número. Hace unos días salieron más periodistas. Vemos el caso de Campeche, vemos el caso de muchísimos. Bueno, el caso de Campeche es terrible, porque en Campeche hay un gobierno que está dedicado no solamente a acosar al pasado o a políticos, no, sino a todo mundo. Lo que le pasa al señor rector de Campeche, un hombre de 73 años, con 2 doctorados, uno de ellos en Inglaterra, que quiere reelegirse y que le dicen una revisión a su vehículo porque dice, por aquí anda un vehículo con armas, y pues el señor dice, adelante, dice, mire, no le encontramos armas, pero le encontramos esta droguita, y se lo llevan detenido, y mientras está detenido le cambian al rector y lo corren a él. O sea, eso es lo que está pasando en Campeche. Y nadie dice nada, entonces, o sea, cada día es más silencio, y hasta abrimos las plataformas, abrimos la comunicación, las primeras planas de los grandes periódicos del país, y todo es
alineado a la 4T. Bueno, hay días que todas las planas de los periódicos dicen la misma frase, ¿no? O sea, no Claudia Sheinbaum detiene a Donald Trump, Claudia Sheinbaum le pone un freno a Donald Trump, o defiende la soberanía, y todos, la primera plana, todos van ahí. Pero a veces hasta con la misma palabra, como, o sea, ni siquiera... La revuelcan. Sí, ni siquiera la misma nota, ¿no? Se podría decir, bueno, pues, no, las mismas palabras. Bueno, este es un estilo de hacerse del poder que va a irse recrudeciendo en la medida de que la población tenga más problemas, quiera buscar otra opción y ellos no quieren dejar espacio. Ellos dicen es que salieron 13 millones de personas de la pobreza y cuando tú les preguntas, ¿y dónde dice? Ah, no, en mis números. Oiga, es que esta metodología es que la que nosotros hicimos. Sin embargo, si tú te enfermas, no hay medicina, no hay hospitales, la persona está recibiendo su pensión del adulto mayor y la tiene que gastar en la diálisis, en la metformina, en el médico. No, el problema ahorita más grande es que van a ser hospitales grandes, pero no hay doctores. Claro. Hay hospitales grandes, o sea, una bodegota así, la megafarmacia de 15,000 millones de pesos, pero sin medicinas. Entonces, van a ser muchos hospitales, pero poca atención. Sí, se rompieron con muchas cosas que se venían construyendo, la vacunación, ¿no? Entonces, cuando la gente se harte de todo eso, como ha pasado en otras ocasiones, quiere buscar una alternativa y no va a encontrarla, o si la va a encontrar, pues no va a tener la forma de que le reconozcan el triunfo, y cuando se quiera quejar, pues ya no hay medios de comunicación. Están desapareciendo revistas, o sea, revistas que nosotros antes iba usted, especializadas, pues ya no, porque ahora o son electrónicas si bien nos va, o ya no se pueden sostener, porque el Estado dejó de distribuir de alguna manera pues los recursos de comunicación de una manera más democrática y se ha estado yendo a ciertos medios. A los obedientes. Sí, o a los que ellos crearon. O por ejemplo, porque ya son sus medios, o sea, el problema es que ya son los dueños de los medios, son ellos mismos. ¿Quién ve el Canal 11? Me refiero al canal del Politécnico, pues nadie. O sea, es una aburrida tremenda. Y el problema es que también los empresarios, los que tienen acceso a hacer obra, también son ellos. Hay que recordar que los grandes oligarcas siempre se acomodan con las dictaduras hasta que las dictaduras se los tragan, pero siempre inicialmente se acomodan. O sea, ¿quién financió la campaña, y no me estoy en un extremo, de Adolfo Hitler? Pues las grandes marcas que hoy todavía existen. Pues se juntaron y dijeron, le pagaron la campaña, las marcas de ropa alemanas, de autos, que se acomodan. Al paso del tiempo se los traga la realidad también. Pero ellos van a tratar de sobrevivir, ¿no? Bueno, ¿y por qué sigues en el PRI si era más fácil brincar a Morena como muchos lo han hecho? Porque si brincas a Morena, un día vas a ser cómplice de la destrucción del país o de tu municipio, de tu estado. Yo también recibí ofertas en algún momento, sobre todo porque vengo de una parte del PRI que está alineada un poquito más a la izquierda, entonces reciben muchas ofertas, pero hay cosas que están mal y uno no puede acompañarlas. ¿Va a haber cambios en el PRI? El PRI ahora mismo se está reestructurando en todo el país. El PRI hoy es una oposición muy férrea. Si tú ves las encuestas de quiénes son los opositores, aparece nuestro dirigente nacional. Y nos estamos acomodando a la elección que viene ahora en Coahuila, que yo creo que nos va a ir muy bien, y las del 27. ¿Ha sido alguna vez más famoso Alito Moreno que cuando tuvo el altercado con Fernández Noroña? Bueno, es un altercado que se da por la cerrazón. Yo, pero digo, eso creo que fue lo que más, o sea, así lo viralizó. Lo catapultó, digamos. Sí. Ese día se había pactado un debate. Así se pactan en la Cámara esa era la permanente Cámara de Diputados y Senadores. Vamos a tratar estos temas, va a haber tantos oradores y los partidos acomodan el debate de tal manera de que puedan evidenciar pues a su oponente. Y el debate estaba hecho para que el primer orador era Manuel Añorbe, el segundo orador tu servidor y el tercero Alejandro Moreno. Y se habíamos reservado las pruebas, una parte de las pruebas para Alejandro Moreno.
Cuando se da cuenta, Noroña, de que se está perdiendo el debate por ellos, porque Manuel los evidenció, porque tu servidor los evidenció, y ve que sigue como siguiente orador Alejandro, y sabe que ahí va a ir la parte más dura de nuestras pruebas, suspendió el debate. Entonces es cuando subimos nosotros a reclamar de por qué suspende el debate. Y él contesta de una manera muy grosera diciendo, porque yo así quiero y tengo la mayoría. Oiga, es que pactamos otra cosa. Dijo, pues yo soy el que mando. Y ahí se suscita el altercado. Bueno, pues un placer haber platicado contigo, diputado. Mucho éxito. Muchas gracias. Y estamos a la orden. Gracias.